Primero, como parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es nuestro deseo y nuestro motivo en la lucha de que el compañero Óscar pueda alcanzar su libertad, y también como sección 18 del CENTE en Michoacán, el saludo y la disculpa de nuestro compañero Juan José Ortega Madrigal, que tuvo que interrumpir su participación aquí por algunas cuestiones de nuestro gremio en Michoacán. Y bueno, esta sentida disculpa, pero también con el agradecimiento al magisterio mexiquense en contra de la reforma educativa, a las preparatorias y las escuelas de educación superior que han hecho posible en el Estado de México llevar a cabo lo que nosotros hemos soñado y denominado como educación popular. Y bueno, un poco ya para adentrarnos en el tema, el Estado de México, necesariamente un rasgo distintivo del mismo en el terreno político es el grupo Atlacomulco, un grupo que ha sido parte de los depredadores de la riqueza de este país y que han usurpado el poder, que han usurpado la representación, que han usurpado la voluntad de muchos mexicanos. Hoy uno de estos, quizás el más títere de todos, está en la presidencia de la República ante una imposición. Pero, ¿qué nos hace o qué nos llama a la mente cuando hablamos de actos represivos? Bueno, yo creo que deberíamos un poco remontarnos, por lo que hemos visto en este acto, a la cuestión de cómo entra el capitalismo a este país. Sin duda, el orden del capital, el orden del dinero, el dinero que manda todo, incursiona en este continente y en nuestro país con la conquista de México y con la conquista del continente. Hace más de 500 años, un país o países que se denominaban de primer mundo o del viejo mundo incursionan y se adueñan de todo lo que hay en este territorio. La conquista de México, sus actos represivos los vivimos también en el centro de este territorio, cuando masacran a miles y miles de indígenas, a miles y miles de habitantes de este territorio que habían llegado primero y que tenían y aún se sostienen culturas tan importantes, civilizaciones que tenían un conocimiento vasto, un desarrollo comunitario muy importante y que hoy se reflejaron aquí con este acto del fuego. Hablar de represión en todo caso es hablar de la fuerza sobre otros que se impone para despojarlos de todo. Ha habido en nuestro país una serie de fenómenos sociales que tienen que ver con esto. Si hablamos, por ejemplo, de las luchas revolucionarias en nuestro país, podríamos distinguir dos muy importantes: la Revolución por la Independencia y la Revolución Mexicana. Quitando estas, pudiéramos hablar de la Revolución Cristera, donde también a actores muy importantes de la educación se les reprimió al grado de mocharle las orejas, de mocharle la lengua, porque así como el compañero Óscar, planteaban la necesidad de una educación alejada del fanatismo, planteaban una educación que efectivamente pudiera ser transformadora, pudiera integrar al ser humano a todas las actividades sociales. Este es otro de los eventos en la historia de una vasta represión que se da por uno de los poderes de aquel tiempo, que es la Iglesia. Claro que tenía que ver también con el aval y el consentimiento de los gobernantes de aquel tiempo. Un poco más acá, ya en el caso del Estado de México, las estadísticas nos hablan de que hoy el Estado de México tiene en segundo lugar a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que se distinguió no por ser una ciudad de tránsito hacia los Estados Unidos, sino
por la constante matanza de mujeres en aquel estado, en aquella ciudad. Hoy el Estado de México tiene las más altas estadísticas en asesinatos de mujeres, de homosexuales, por cuestiones de odio. Esto también tiene que ver con una represión sistemática que se da en las grandes ciudades industriales como un mecanismo de control para que la sociedad no se organice. Y llegando ya a un punto contextual actual, muy actual, la represión contra nuestros estudiantes normalistas en Iguala, normalistas de Ayotzinapa, donde tenemos un saldo de 43 compañeros desaparecidos y 6 personas asesinadas el 26 y 27 de septiembre. Pero no solamente la represión, compañeros, se da en el sentido de los asesinatos y de las desapariciones. Hoy las reformas estructurales de Peña Nieto plantean una represión sistemática, no solamente de cuestión física, sino también ya de cuestión psicológica, económica y social. La represión en todo momento ha sido un elemento de coacción hacia la sociedad, pero sobre todo a los movimientos organizados, para poder contener las luchas progresivas como en este momento tan convulsivo que existe en el país. En todo momento la represión ha sido el instrumento para poder detener la voluntad del pueblo. Y entonces, si las reformas estructurales de Peña Nieto se llegan a concretar, la represión va a ser sobre el empleo, sobre el salario, sobre la salud y sobre la vida misma. Las reformas estructurales de Peña Nieto vienen a quitarnos el derecho a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria, vienen a quitarnos un derecho a un empleo digno, remunerado, que nos pueda dar salud, vivienda y, por qué no decirlo, recreación, pero también la represión constante a la que nos ha sometido el Estado mexicano, el Estado capitalista, nos han convocado en diferentes etapas a la organización. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene entre sus filas hechos de represión muy vastos, asesinados, presos políticos, así como también lo tienen los campesinos a lo largo de todo el país por defender sus territorios, sus recursos naturales como el agua, los bosques y sobre todo... Jefe de la Oficina de la Presidencia, se ve en la necesidad de contar lo que pasa en este país, con un Estado rebasado por la violencia y el crimen organizado. Uno de estos enemigos políticos es Arturo Rodríguez García, periodista coahuilense, reportero del semanario Proceso, encargado de la fuente presidencial, quien en su tiempo libre tuvo la oportunidad de escribir El regreso autoritario del PRI, inventario de una nación en crisis. El regreso autoritario del PRI plantea que vivimos en un país que no ha cambiado desde hace más de 70 años, desde la creación de dicho partido emanado de la revolución. El PRI centralizó el poder a través de institucionalizarse, legitimarse y organizar a diversos sectores de la sociedad en confederaciones, el corporativismo. Con una estructura burocrática basada en el nepotismo, el partido de Estado ha sabido capitalizar su poder, engrosando sus filas con grandes empresarios y artistas, lo que le ha permitido adoctrinar a una ciudadanía indiferente. Y aunque en México hubo una apertura democrática, 12 años de presidencia panista, se pudo apreciar que el blanquiazul, al igual que otros partidos con cargos gubernamentales, están conformados en su ADN por corrupción, impunidad, traición, represión, al igual que el partido que ahora nos gobierna. Los políticos son una especie de camaleones
que toman el color partidista que mejor responda a sus intereses, dejando a un lado las necesidades sociales. Los 2 años analizados en este libro del sexenio de Enrique Peña Nieto, el rockstar, creado por la exitosa telenovela de la mercadotecnia, permiten que Arturo nos muestre que el autoritarismo es la marca de fábrica del viejo y nuevo PRI. Desde que dicho político gobernó el Estado de México, dejó ver que la represión era su fuerte. Ahí está el caso de San Salvador Atenco. Otra muestra es el día que tomó posesión del cargo como presidente, donde criminalizó la protesta, texto al cual daré lectura posteriormente, y si me ayudan, vamos a leer otros 2 pasajes de este libro. Con acciones como el Pacto por México, este gobierno empieza a centralizar de nuevo el poder y enfatiza el presidencialismo. Se hace evidente la frase: quien se mueve no sale en la foto. Las nuevas reformas constitucionales golpean a la sociedad y favorecen a grandes empresarios y políticos. Los sectores afectados se manifiestan y son brutalmente reprimidos. Represiones que desafortunadamente facilitan la desmovilización ciudadana. Sin embargo, Arturo se toma la tarea de escribir para que el ciudadano reflexione y decida, para que el pueblo reaccione, ya que esto es parte de la raíz del problema. Un pueblo que no reacciona, un pueblo que se ha dejado llevar por la cultura del miedo. Es evidente que el cambio no se va a dar desde arriba, tiene que ser desde abajo. Ok, entonces si me permiten voy a leer un pasaje de Teodulfo Torres, y le dicen el tío. Le gustan los subgéneros del metal, no cree en el libre comercio y ni siquiera en las fuerzas del mercado, por lo que se sumó a un grupo de personas que desarrollaron una economía de subsistencia en Xochimilco. Actor, formaba parte de la compañía de teatro Mitote, que fundó Juan Francisco Cuy Kendall en los años 70 y que se dedicaba al teatro callejero. Ese al que quienes saben de arte les gusta llamar panfletario, y se realiza con artistas que no son convocados a Palacio Nacional y que actúan para modestos públicos de barrio. Teodulfo es de los que cargan cámara para grabar otras desventuras, la de los campesinos despojados, los indígenas asesinados, los estudiantes golpeados. Cargó también la cámara de video el 1 de diciembre de 2012 y, unos minutos después de haberla accionado, registró a Cuy Kendall en el piso. Siguieron los días de montar guardia en el Hospital de la Cruz Roja de Polanco, para luego continuar su vida sin teatro, pero involucrado en el sembradío de Xochimilco. Hay que ver ese lugar, un enorme terreno baldío, cubierto de basura y escombros hasta hace poco. Hoy tiene un sembradío para el autoconsumo que florece al estímulo de materiales orgánicos, con su bodega de fertilizantes y su cuarto de herramientas construido con la voluntad que constituye a la técnica de la arquitectura. Pero la demanda de justicia para Cuy Kendall seguía ahí como la esperanza de su restablecimiento, para seguir con el viejo amigo, dramaturgo y realizador de las puestas de calle, ambos adherentes de La Sexta. Indignados, decidió declarar ante el Ministerio Público hasta que se sancionara a los responsables de lo ocurrido a Cuy Kendall, porque desde el 1 de diciembre de 2012 el Cuy no llegaba cargado de escenografías y vestuarios de confección casera en su vieja camioneta roja, ni se desbordaba en ideas sobre las obras por montar, ni se fundía en el canto de Eva Palma, su esposa. Cuy ya no era más que ausencia en vida, presencia inanimada, carne inerte que se consumía por infecciones y bacterias. El 24 de marzo, el tío buscó apaciguar su angustia con un toquín, en el ritmo de las percusiones, la rudeza de los acordes,
las voces enronquecidas, las letras a veces incomprensibles, buscó el estruendo que aplaca los estruendos interiores. En unos días, esa misma semana, debía declarar ante el Ministerio Público por lo ocurrido al CUY. Desde entonces, nadie lo ha visto. El 26 de marzo, llamó para avisar que iba camino a Xochimilco, pero nunca llegó. Sus compañeros lo esperaban, le llamaban, lo buscaban con los amigos que frecuenta por todo, pero todo es inútil. El tío ha desaparecido. Y cuando llega el tiempo de denunciar, los policías especulan. Un problema de drogas en Nesa, un pleito callejero en Nesa. Pero si llamó el 26, 2 días después del toquín, es lo que hay. Y la conducta es tan intimidatoria que sus amigos, gente pacífica que no cree en el libre comercio, ni en el gobierno, gente que no cree en el sistema de justicia, tienen miedo. Que si no quieren ser coadyuvantes, no, ahora ya saben del miedo a desaparecer. Ok, se me cerró un poco la garganta.